Una noche, mi esposo Mike llegó a casa completamente borracho, y me despertó con gritos, con rabia en los ojos. Me llamó esposa pobre y me abofeteó fuertemente, diciéndome que había ganado $5 millones en la lotería. Me miró despectivamente y declaró que pensaba vivir una vida lujosa, pero sin mí. Luego, sin piedad, me ordenó salir de la casa, pero ni él ni yo sabíamos lo que me deparaba el futuro en las horas siguientes. Me llamo Sara. Tengo más de 30 años y soy maestra de jardín de infantes. Vivo en las afueras de Seattle y he estado casada con Mike durante los últimos 6 años. Cuando lo conocí, me pareció un hombre encantador, ambicioso y trabajador, y admiraba su dedicación. Al principio, nuestro matrimonio fue como un sueño. Nos sentíamos tan unidos, como si pudiéramos conquistar el mundo juntos. Mike siempre elogiaba mi trabajo. Decía que la enseñanza era una profesión noble, y yo me sentía orgullosa de formar mentes jóvenes. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. A medida que los años avanzaban, su admiración por mí y mi trabajo se desvaneció, reemplazada por una creciente obsesión por el dinero y el éxito. Hace 6 meses empecé a notar que Mike se volvía cada vez más distante y grosero, menospreciando mi trabajo, diciéndome que solo jugaba con niños todo el día, y que no era un trabajo real. Esas palabras me dolían profundamente, especialmente porque ambos ganábamos casi lo mismo. Traté de convencerme de que todo era por el estrés, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Habíamos hablado en varias ocasiones sobre la posibilidad de tener hijos, pero Mike empezó a rechazar el tema, alegando que los niños eran una carga financiera y que apenas podíamos pagar la hipoteca. Sara, me decía, ni siquiera pienses en traer un niño a este lío. Cada vez que lo hacía, sentía que mi corazón se hundía. Amaba a los niños y deseaba compartir ese amor con los míos, pero con la actitud negativa de Mike, parecía un sueño imposible. Una noche, algo cambió drásticamente. Estaba dormida desde hacía un rato cuando me despertaron los gritos de Mike. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Lo vi de pie en la sala, con el rostro enrojecido por el alcohol. Sara, tienes que escuchar esto, gritó, arrastrando las palabras. Me levanté de la cama, todavía aturdida por el sueño. ¿Qué pasa?, le pregunté, con la voz temblorosa. Ya no te quiero como mi esposa, escupió, con furia. Eres solo una esposa pobre que no aporta nada importante a esta familia. He ganado $5 millones en la lotería, y ahora voy a vivir la vida lujosa que merezco, sin ti. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué decir. Mi mente corría, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Ganaste en la lotería?, logré balbucear. Sí, respondió con una sonrisa cruel. Y ni siquiera puedes imaginar lo que voy a hacer con él. Voy a viajar, comprar una mansión, vivir como siempre he querido. Tú eres solo un estorbo, ya no te necesito. Escuchar esas palabras rompió mi corazón. Siempre lo apoyé, siempre creí en nosotros. Pero aquí estaba él, desechando todo sin pensar 2 veces. Mike, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto, supliqué, con desesperación en la voz. Pero antes de que pudiera decir algo más, dio un paso hacia mí y me abofeteó con fuerza en la cara. El impacto me hizo retroceder y chocar contra la pared. El dolor me recorrió la mejilla, y antes de que pudiera reaccionar, él gritó, «Sal de aquí», mientras señalaba hacia la puerta. «Ya no eres bienvenido aquí», me dijo, y las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, al darme cuenta de que el hombre que una vez amé se había convertido en alguien que apenas reconocía. Una ola de dolor y humillación me envolvió. Con el corazón hecho trizas, empaqué rápidamente una pequeña bolsa con lo esencial, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Así no era como había imaginado que mi vida terminaría. Mientras salía al frío de la noche, el peso de la traición de Mike se apoderaba de mí, como una carga pesada sobre mis hombros. No tenía idea de a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme allí. Conducía sin rumbo, las lágrimas corriendo por mi rostro, mientras trataba de procesar todo lo que había perdido, mi hogar, mi esposo, el futuro que había soñado. Sentí mi corazón latir con fuerza. Necesitaba un plan, una forma de recuperar mi vida y darle la vuelta a la situación con el hombre que me había maltratado. Tras una noche sin descanso en un motel barato, tomé la decisión de buscar ayuda. Pensé en mis estudiantes, especialmente en Tommy, un dulce niño de 6 años en mi clase. Su padre, el señor Thompson, era un abogado exitoso. Tal vez podría ofrecerme algo de orientación. Me tragué mi orgullo y llamé al señor Thompson. «Hola, señor Thompson, soy Sara. Espero que me recuerde», le dije nerviosa. «Por supuesto, Sara»,
¿Cómo puedo ayudarte?, respondió con su voz cálida y acogedora. Necesito un consejo. Estoy en una situación difícil y no sé a quién más recurrir, le expliqué. ¿Qué pasó?, preguntó, con una preocupación palpable en su tono. Después de contarle todo lo que había ocurrido, escuché un largo silencio del otro lado. Sara, lamento mucho escuchar esto. No mereces que te traten de esa manera. Encontrémonos y hablemos sobre cómo puedo ayudarte, dijo finalmente. Su amabilidad me dio una chispa de esperanza, una luz tenue en medio de la oscuridad. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de transformar esta pesadilla en un nuevo comienzo. No podía permitir que las acciones de Mike definieran mi futuro. Con una renovada determinación, me preparé para luchar por mi dignidad, sabiendo que, aunque estaba sola en muchos aspectos, no estaba completamente desamparada. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Me reuní con el señor Thompson, quien me presentó a un abogado especializado y organizó que un investigador privado indagara sobre las actividades de Mike. La vida comenzaba a tomar forma nuevamente, y por fin veía un camino a seguir. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que el camino sería largo y lleno de incertidumbre. Tenía que enfrentar a Mike, y no sabía cómo reaccionaría. Una mezcla de ansiedad y determinación me invadió, pero no podía darme por vencida. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después. El viaje para recuperar mi vida acababa de comenzar y estaba decidida a luchar por mi futuro. Tras el impactante enfrentamiento con Mike, sentí una mezcla abrumadora de emociones, ira, miedo, pero también un destello de esperanza, gracias al apoyo del señor Thompson. Decidida a tomar el control de mi vida, comencé a hacer planes para solicitar el divorcio y reunir las pruebas necesarias para enfrentar a Mike de la manera adecuada. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me reuní con el señor Thompson y su abogado, quienes me explicaron el proceso de divorcio con todo detalle. Necesitas reunir la mayor cantidad de información posible sobre Mike, me dijo el señor Thompson. Si ha estado mintiendo sobre su trabajo o pasando tiempo con otra persona, necesitamos pruebas. Fue entonces cuando decidí contratar a una investigadora privada llamada Lisa. Desde el principio, Lisa demostró ser astuta y profesional. No te preocupes, me dijo, vigilaré de cerca a Mike y descubriré lo que ha estado haciendo. Nos mantendremos en contacto. Mientras esperaba actualizaciones, me concentré en mi trabajo. Puse todo mi corazón en la enseñanza y encontré consuelo en la risa y la inocencia de mis estudiantes. Tommy, el niño cuyo padre me estaba ayudando, se convirtió en uno de mis estudiantes favoritos. A menudo me decía, señorita Sara, eres la mejor maestra. Cada vez que lo decía, me sentía un poco más empoderada. Me recordaba por qué había elegido esta carrera en primer lugar, pero la sombra de Mike siempre rondaba mis pensamientos. No podía evitar el miedo a lo que pudiera hacer. Una tarde, mientras calificaba exámenes en mi pequeño apartamento, recibí una llamada de Lisa. Sara, tengo información para ti, dijo. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba. Mike ha estado mintiendo sobre trabajar hasta tarde, explicó Lisa. No ha estado en la oficina la mayoría de las noches. De hecho, lo hemos visto frecuentemente en un bar del centro con una mujer. Se me hundió el estómago al darme cuenta de que Mike me había sido infiel. Tengo fotos y pruebas, dijo Lisa. Podemos usarlas en la corte. Una mezcla de traición y rabia se apoderó de mí, junto con una sensación de alivio por finalmente tener evidencia de su infidelidad. Me di cuenta de que no solo estaba luchando por mis derechos, sino que también estaba reclamando mi dignidad. Esa noche, cuando volví a casa, miré las fotos que Lisa me había enviado. Mike aparecía riendo con otra mujer, luciendo despreocupado y feliz. Me sorprendió lo fácil que parecía haber seguido adelante. Mientras yo recogía los pedazos de mi vida destrozada, sabía que tenía que mantenerme fuerte. El proceso de divorcio ya estaba en marcha, y me preparaba para la confrontación con Mike. Recordé la bofetada, la humillación y la forma en que me había menospreciado. No iba a permitir que me pisoteara más. El día de la audiencia judicial finalmente llegó. Mis nervios estaban a flor de piel, pero me aseguré de llegar temprano, vestida con un atuendo profesional que me hiciera sentir poderosa. Siempre había creído en la importancia de presentarme bien, y ese día no iba a ser la excepción. Respiré profundamente y entré a la sala del tribunal, aferrando mis documentos con fuerza. Cuando Mike entró, noté el cambio en su comportamiento. Su actitud era arrogante, con una sonrisa burlona, como si todavía tuviera el control.
pero eso no importaba. Estaba lista para luchar. Los procedimientos comenzaron, y escuché como el abogado de Mike intentaba pintarme como una esposa irresponsable. Su señoría, mi cliente está agobiado por la incapacidad de su esposa para contribuir económicamente, dijo, y sentí mi sangre hirviendo, pero mantuve la compostura. Cuando llegó mi turno de hablar, me mantuve firme. Su señoría, he evidenciado que mi esposo ha sido infiel y ha mentido sobre su compromiso con nuestro matrimonio, dije con voz firme, mientras presentaba las fotos y el testimonio de Lisa. La expresión en el rostro de Mike no tenía precio. Su actitud arrogante vaciló al ver la verdad comenzar a calar en él. ¿Crees que todo esto es un juego?, me desafió, escupiendo las palabras mientras me miraba fijamente. ¿Crees que puedes quitarme todo? No estoy tratando de quitarte nada, respondí con calma. Solo estoy tratando de recuperar mi vida y seguir adelante. Esta relación es tóxica. El juez escuchó a ambos, y sentí una ola de alivio al darme cuenta de que finalmente me estaba defendiendo. Podía ver un camino hacia la libertad. Después de lo que pareció una eternidad, el juez tomó su decisión sobre la pensión alimenticia y la hipoteca. Mike, tú serás responsable de pagar la pensión alimenticia a Sara, además de seguir cubriendo la hipoteca de la casa hasta que se venda, anunció el juez, /inversa. No pude evitar sonreír, una mezcla de triunfo y liberación recorriéndome el cuerpo. Este era el momento por el que había luchado, el momento en el que supe que podía seguir adelante. Cuando salí del juzgado, me sentí más ligera que nunca. Durante meses me había visto a mí misma como la mujer indefensa que Mike siempre había querido que fuera. Pero ahora sabía que era fuerte, y que recuperaría mi vida, paso a paso. Sin embargo, lo que no sabía era que esto apenas era el principio. El siguiente movimiento de Mike sería aún más difícil, más impredecible, y necesitaría cada gramo de fuerza y resiliencia para enfrentar lo que me esperaba. La lucha por mi libertad aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada sobre mi futuro. Después del fallo de la corte, una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Me había defendido, me sentía liberada, pero en el fondo sabía que Mike no aceptaría la decisión. Su ego era demasiado frágil para eso, y me preparé para la repercusión. Las semanas siguientes fueron tensas. Me concentré en mi trabajo, tratando de volcar toda mi energía en mis estudiantes. Tommy, un niño dulce y lleno de vida, se convirtió en un rayo de sol en mi día, siempre trayendo alegría y risas al aula. Pero una tarde, mientras lo ayudaba con un proyecto, noté que su actitud alegre había cambiado. «Señorita Sara, ¿está bien?», me preguntó, la preocupación grabada en su carita. «Estoy bien, Tommy, solo un poco cansada», respondí, forzando una sonrisa. La verdad era que estaba ansiosa, sabía que Mike todavía estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Esa noche, recibí una llamada del señor Thompson. «Sara, creo que debemos reunirnos. Tengo algunas noticias preocupantes sobre Mike». Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría estar haciendo ahora? Me reuní con él en una cafetería, y su rostro serio me dio un mal presagio. «He estado escuchando de algunos de sus colegas que Mike ha estado difundiendo rumores sobre ti. Asegura que estás inestable y que no estás en condiciones de estar cerca de niños», me explicó. «¿Cómo es posible?», pregunté, la incredulidad invadiéndome. «Está tratando de manipular la narrativa para hacerse pasar por la víctima. Sabe que está en terreno inestable después del fallo de la corte y está desesperado por ganar simpatía», respondió. Mi estómago se retorció al escuchar esto. «No puedo permitir que haga eso», le dije, mi voz firme. «No dejaré que destruya mi reputación». «Tranquila, Sara», me dijo el señor Thompson con calma. «Vamos a reunir pruebas para contrarrestar sus afirmaciones. Te protegeré». Sus palabras me dieron algo de consuelo, pero aún sentía el peso de la ansiedad sobre mí. Días después, supe que tendría que confrontar a Mike sobre esos rumores. No podía dejar que manchara mi nombre sin luchar, así que decidí ir al bar donde solía ir. Esa noche, entré al bar poco iluminado. Mi corazón latía con fuerza al verlo allí, riendo con sus amigos. La imagen misma de la confianza. Respiré hondo y me acerqué a él. «Mike, tenemos que hablar», dije con firmeza. Puso una sonrisa burlona en su rostro. «Mira quién es. Mi pequeña esposa viene a pedir misericordia». «Detente, Mike», respondí, tratando de mantener la calma. «Sé lo que estás diciendo de mí. No puedes arruinar mi vida solo porque estás amargado. Por favor, Sara, tú eres la que quería este divorcio», se burló él, su tono goteando sarcasmo.
Quería una vida libre de tus mentiras y manipulación. Los rumores que has estado difundiendo para hacerme quedar mal ya no tienen poder sobre mí. Se acaba. Insistí, sintiendo una oleada de ira. ¿Vas a ir llorando a tu abogado? Se rió burlonamente. No te tengo miedo, le dije con voz fuerte. Has perdido. Voy a seguir adelante con mi vida, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Justo en ese momento, noté que algunos clientes miraban curiosos nuestra confrontación. ¿Crees que eres mejor que yo? Escupió Mike, su expresión oscurecida por la rabia. No, solo sé que merezco algo mejor, respondí, manteniendo la calma. Y no voy a dejar que me hundas más. Con esas palabras, me giré para irme, sintiendo una mezcla de alivio y adrenalina. Lo había confrontado, y aunque él había intentado intimidarme, me mantuve firme mientras me alejaba. Sentí una ligereza y una fortaleza renovada, pero sabía que Mike aún no había terminado. La batalla no había terminado, solo se estaba calentando. No sabía qué haría a continuación, pero sabía que su próximo movimiento probaría mi nueva fuerza de maneras que no había anticipado. Después de ese encuentro, me invadió una sensación de liberación. Había enfrentado a Mike, pero en el fondo sabía que la verdadera batalla aún estaba lejos de concluir. Mike era impredecible y desesperado, y tenía que estar preparada para lo que pudiera intentar. Unos días después, recibí un mensaje de texto del señor Thompson. Necesitamos reunirnos. Tengo información urgente. Mi corazón se aceleró, temiendo lo peor. Cuando llegué a la cafetería, él ya estaba esperando, con una seriedad aún mayor de lo habitual. Sara, he estado vigilando a Mike. Ha comenzado a actuar de manera cada vez más errática. Recibí informes de que ha estado rondando tu lugar de trabajo, tratando de hablar con tus colegas. ¿Por qué haría eso? Le pregunté, sintiendo una mezcla de enojo y ansiedad. Está tratando de intimidarlos y desacreditar tu enseñanza, explicó el señor Thompson. Tenemos que tomar esto en serio. No dejaré que controle más mi vida, respondí con voz firme. Estoy lista para contraatacar. No puedo dejar que gane. La próxima semana decidí tomar precauciones adicionales y hablé con el director de la escuela. Le conté la situación, preocupada por mi seguridad y la de mis estudiantes. Para mi alivio, me apoyó y aceptó vigilar la situación. Pero justo cuando pensaba que comenzaba a recuperar el control, Mike hizo su movimiento más agresivo hasta ahora. Una noche, mientras calificaba exámenes en casa, escuché un fuerte golpe en mi puerta. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba con cautela y miraba a través de la mirilla. Vi a Mike allí, con una expresión salvaje en su rostro. Sara, abre, gritó, golpeando su puño contra la puerta. Tenemos que hablar. El miedo me recorrió, pero me negué a dejar que me paralizara. Vete, Mike, no eres bienvenido aquí, grité de vuelta, tratando de sonar confiada. Haré que te arrepientas de esto. Lo sabes, gritó él, su voz llena de rabia. ¿Crees que puedes alejarte de mí? Te arruinaré. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911, con la esperanza de no tener que usarlo. Por favor, envíenme ayuda a esta dirección. Mi exmarido está afuera y me está amenazando, dije con voz temblorosa. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por mis estudiantes y por todos los que me habían apoyado. Momentos después, escuché las sirenas acercándose. Mike debió haberse dado cuenta de que la policía venía porque se dio la vuelta y huyó. Sentí una ola de alivio invadirme, pero sabía que este no era el final. Al día siguiente, me reuní con el señor Thompson para discutir lo que había sucedido. Me alegra que estés bien, dijo, la preocupación grabada en su rostro. Esta es una situación seria. Necesitamos presentar una orden de restricción en su contra. Asentí, comprendiendo la importancia de dar ese paso. Ya había terminado de tener miedo. Con la ayuda del señor Thompson, presentamos la documentación y sentí una renovada sensación de empoderamiento cuando llegó la fecha de la corte para la orden de restricción. Entré con la cabeza en alto. Ya no era la mujer tímida que Mike una vez menospreció. Era una sobreviviente. El juez escuchó mi relato y concedió la orden de restricción. El alivio me invadió, y supe que finalmente había tomado una posición contra las tácticas de intimidación de Mike. Cuando salí de la sala del tribunal, me sentí más ligera, libre del peso de sus amenazas. Había luchado por mi dignidad y mi paz mental, y había salido victoriosa. En las semanas siguientes, me concentré en mi enseñanza. Mis alumnos, Tommy en particular, continuaron prosperando en mi clase, y encontré alegría en cada lección que enseñaba. Aprendí que era más fuerte de lo que jamás me había dado cuenta y que, con el apoyo de quienes me rodeaban, podía superar cualquier desafío.
Mientras cerraba este capítulo de mi vida, la vida me llenó de esperanza para el futuro. Sabía que, aunque las cicatrices del pasado permanecerían, no me definirían. Había recuperado mi vida, y ahora estaba lista para abrazar lo que viniera después. Lista para seguir adelante con resiliencia y fuerza.